Bienvenidos a CNN en Español, al programa especial sobre el debate entre los dos aspirantes presidenciales del Perú, Keiko Fujimori y Ollanta Humala, que comenzará en unos minutos. El debate presidencial se organiza conjuntamente con el Consorcio de Investigación Económica, la Asociación Civil Transparencia y el Instituto Nacional Demócrata. Esta iniciativa busca contribuir a un voto informado, dado que el debate presidencial se desarrolla en el marco del proyecto Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenidos a este programa especial donde tendremos todo el debate y además el análisis como solo CNN en español sabe hacerlo. Para ello nos acompañan desde Miami el señor Alberto Bernal, economista financiero, trabaja para Vulti Capital, y está con nosotros también el catedrático bolivariano de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra. Muy buenas noches, señores, y muchas gracias por estar con nosotros en este programa especial del debate de los aspirantes presidenciales en Perú. Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Profesor, comenzamos con usted. ¿Cuál es el tema de mayor fortaleza y de mayor debilidad que trae a este debate la candidata Fujimori? Yo creo que, como lo hemos visto en algunos de los, digamos, de las noticias recientes, ella piensa que tiene una fortaleza muy grande en el tema de seguridad. Y más aún ahora cuando uno ve las cifras de percepción de inseguridad en Perú, que está, dependiendo de la encuesta, entre los 3 primeros países de la región, donde los peruanos se sienten inseguros tanto en los centros urbanos como en las ciudades más pequeñas del Perú. Entonces, en ese sentido, no sé si hay una nostalgia por la seguridad que proporcionó un gobierno dictatorial como el de su padre, pero en todo caso ella ha presentado quizás la mejor fórmula, siendo acompañada por el exalcalde de Nueva York, el señor Giuliani, que llegó precisamente en las últimas semanas para presentar un programa para de alguna manera lidiar con el problema de la inseguridad en los grandes centros urbanos. O sea, yo creo que esa va a ser su gran fortaleza, porque en los demás temas básicamente ella no tiene mucha experiencia. En el tema económico, pues lo veremos un poco más tarde, pero quizás es una nostalgia por el proceso de estabilización que se vivió en los años 90 y de alguna manera en el tema de institucionalidad democrática quizás le va a ser más difícil aún, porque gran parte de la poca institucionalidad democrática que existe en el Perú es producto precisamente de los años 90. Muchísimas gracias, profesor. Alberto, la misma pregunta, pero en términos económicos. Mira, yo creo que Keiko llega al debate con una tesis muy clara, que ella es la continuidad. O sea, la verdad, si tú miras todos los números que han salido digamos, desde los últimos 10 años, es muy difícil llegar a la conclusión de que el Perú no está mejor. Entonces yo creo que ella lo que va a llegar es tratar de venderle la historia a los peruanos, a sus compatriotas, de que sería un error garrafal tomar una decisión en este momento que cambiara el rumbo económico, porque la verdad es que el rumbo económico de Perú ha dejado unos cambios muy importantes, ¿no? Todos los números los muestran y yo creo que la mayoría de los peruanos lo sienten. Entonces yo creo que ese va a ser el tema principal de ella, tratar de vender el discurso de la estabilidad y que si el peruano vota por Humala, más bien estaría saltando al vacío, porque uno nunca sabe qué política económica vaya a seguir él, ¿no? Muchas gracias, Alberto. Recordemos que el proceso electoral concluye el próximo domingo 5 de junio, en el que el electorado peruano, tanto dentro como fuera del país, decidirá quién será la persona que regirá los destinos del país a partir del próximo 28 de julio. Esta noche se enfrentan Keiko Fujimori, la hija del expresidente Fujimori, que ha sido primera dama y congresista nacional, con Ollanta Humala, un militar que cumplió funciones diplomáticas y que ahora busca, por segunda vez, la presidencia del país. Esta noche se enfrentan 2 tesis. Una, la que apoya a Keiko Fujimori, de dejar que las fuerzas del mercado sigan operando como lo han hecho hasta ahora y que en gran medida han permitido que Perú haya crecido incluso en medio de la recesión mundial. Por ejemplo, solo en el 2011, y según cifras oficiales, se estima que el Producto Interno Bruto, el PIB del Perú, crecerá
6,5%. Por otro lado, el plan económico del candidato Humala respalda que esa riqueza que se ha creado se distribuya de forma más eficiente, con mejores programas educativos, médicos y sociales. Volvemos con nuestros invitados a Miami, con el señor Gamarra. Eduardo, ¿qué se espera de este debate? ¿Cómo poder convencer a un electorado que todavía no sabe por quién votar cuando la diferencia, según las últimas encuestas, es tan reducida entre ambos aspirantes? Entre 1 y 3% únicamente, casi es un final de fotografía. Te escuchamos, Eduardo. Yo creo que hay dos factores importantes que ver. Primero, de acuerdo a la encuesta de Ipsos, solo el 17% de los encuestados piensa que va a cambiar de opinión o que el debate va de alguna manera a definir su posición. Eso es importante porque es una cifra bastante pequeña. A la vez creo que hay que fijarse en el número de indecisos. Hay un 8% de indecisos, que es un número relativamente alto en una segunda vuelta cuando hay solo dos candidatos. Esos yo diría, dos factores son muy importantes, pero sobre todo diría que si es que este debate tiene un impacto sobre los indecisos, ahí vamos a ver, yo creo, definirse el resultado. Muchísimas gracias, profesor. Alberto, la misma pregunta. Mira, yo creo que en el caso pongámoslo en los términos de Humala, yo creo que Humala tiene que llegar a este debate a demostrar que es un estadista, que no es que él ha cambiado muchísimo comparado con la persona que conocimos en el 2006, que es una persona que ha madurado, que ha entendido cómo funciona el mercado internacional, que ha entendido cómo es la globalización. Y que por lo tanto ya esos temas que, por ejemplo, esta tarde volví a revisar el plan económico que tenía el doctor Ollanta Humala durante la elección anterior, y pues es un plan bastante agresivo, ¿no? Sobre nacionalizaciones, sobre participación del gobierno en unas cosas importantes, digamos, una retórica bastante fuerte contra el mercado y el neoliberalismo. Entonces me parece que él tiene que subir a parecerse muchísimo más a una persona como Lula, que habla, que tiene la capacidad de comunicarse con el peruano que no está en una situación económica muy positiva, pero que ya está un poco mejor a lo que estaba hace 8 años. Entonces ya esa persona o se ha vuelto más conservadora en su voto, entonces ya no quiere ser tan agresiva en su voto. Entonces él tiene que lograr convencer, enamorar a ese votante para tratar de generar los votos que necesita para ganar en esta segunda vuelta, porque pues como decía Eduardo, esta cuestión está de photo finish, ¿no?